Amados santos, gracia y paz. El pastor Pedro Saavedra les saluda. Este es el audio número 56 de la serie Etapas hacia la madurez espiritual. Necesitamos obedecer la enseñanza de la unción para así poder experimentar más la unción. Cuando el hombre pasa a través del velo de la carne, entra de manera práctica y experiencial en el lugar santísimo y vive en el Espíritu, teniendo comunión con Dios cara a cara. Ese es un vivir en la presencia de Dios. Y es en ese entonces que nuestra experiencia espiritual alcanza el nivel más elevado. En conclusión, la llave para toda nuestra vida espiritual es la unción. Debemos continuamente tocar la unción y obedecer su enseñanza. Cuando vivimos en la enseñanza de la unción, estamos andando conforme al Espíritu. Vivimos en la comunión del Señor y en la presencia de Dios. Si al perder la enseñanza de la unción, vamos a perder la dirección del Espíritu Santo, entonces cesa nuestra comunión con el Señor y perdemos la luz del rostro de Dios. Entonces, como consecuencia, no tenemos manera alguna de vivir en su presencia. Por lo tanto, la enseñanza de la unción es verdaderamente el centro de toda experiencia espiritual y es también una parte maravillosa de la salvación que Dios nos da. Que el Señor nos lleve, hermano, a ponerle más atención a este tema y a experimentarla más y más. Queremos entrar a revisar también acerca de conocer la voluntad de Dios o la dirección del Señor. Conocer la voluntad de Dios o la dirección del Señor está estrechamente relacionada con la experiencia, con la enseñanza de la unción. El propósito de la unción es ungirnos con la sustancia de Dios para que podamos alcanzar la meta de que Dios se mezcle con el hombre. Además, la enseñanza de la unción nos es dada para que podamos conocer la dirección del Señor y su intención para con nosotros. La dirección y la intención del Señor es lo que llamamos la voluntad de Dios. Por consiguiente, si queremos conocer la voluntad de Dios, debemos tener la experiencia de obedecer la enseñanza de la unción. Solo aquellos que experimentan la unción pueden conocer la voluntad de Dios. Para aquellos que no experimentan la unción, podemos decir que es casi imposible conocer la voluntad de Dios. Sin embargo, cuando tratamos este tema de conocer la voluntad de Dios, no podemos comenzar con la enseñanza de la unción, porque la enseñanza de la unción recalca el mover del Espíritu Santo dentro de nosotros y no la voluntad de Dios en sí misma. Al mismo tiempo, la voluntad de Dios es un asunto de suma importancia y nunca puede ser tratado meramente como parte de otra cosa o aún como parte de la enseñanza de la unción. Por eso debemos dedicar y vamos a dedicar un espacio completo a discutir, varios audios vamos a dedicar a discutir este tema de la voluntad de Dios. Trataremos de hacerlo con todos los detalles que podamos. Revisemos algunos pasajes para establecer alguna base bíblica. Cuando leemos Efesios 5:17, leemos: por lo tanto, no seáis insensatos, sino entendidos en cuál es la voluntad del Señor. Colosenses 1:9 dice, leemos allí, que seáis llenos del pleno conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Romanos 12:1 y 2, así que leemos ahí: así que, hermanos, os exhorto por las misericordias de Dios, las compasiones de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto o servicio racional. No seáis amoldados o no se dejen dar forma de este mundo, sino sed transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, de vuestra mente, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, o para que comprobéis la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Hebreos 10:5 y versículo 7, sacamos ahí extraemos dos porciones. Ahí dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice: aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad.
Mateo 6, en aquella oración del Señor, versículo 10, Él oraba así: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y Hebreos 13, 21, vemos de nuevo este pasaje: para que hagáis su voluntad. Debemos pensar qué significa realmente conocer la voluntad de Dios. ¿Qué es realmente la voluntad de Dios? Los creyentes a veces usamos este término de la voluntad de Dios en relación con asuntos muy triviales, el empleo, el matrimonio y cosas así, pero no queremos decir que esas cosas son sin importancia, pero no son las cosas profundas. Utilizamos a veces esta frase de una manera muy corriente, menospreciando y subestimando así la voluntad de Dios. Cuando estudiamos cuidadosamente la voluntad de Dios a través del Nuevo Testamento, descubrimos que se refiere a asuntos grandes y elevados. Por ejemplo, la frase que leímos hace un rato de Efesios 5:17 dice: entended cuál es la voluntad del Señor. Parece ser una frase muy común en cuanto al uso, pero el contexto del libro de Efesios revela que esta frase indica mucha profundidad. Efesios mismo es un libro muy especial en la Escritura, muy especial. Muchas de sus palabras y principios hablan de Dios y de la eternidad de Dios. Por consiguiente, la voluntad de Dios mencionada en el libro de Efesios nunca puede referirse a asuntos comunes e insignificantes. En el capítulo 5 de Efesios, que está basado en los capítulos anteriores, ese pasaje que leímos de Efesios 5:17. El capítulo 1 habla del misterio de la voluntad de Dios en el versículo 9. El capítulo 3 habla de la voluntad que Dios se propuso en Cristo Jesús, Señor nuestro, en el versículo 11. Ambos se refieren a cosas extremadamente grandes. Entonces, al llegar al capítulo 5, nos exhorta a entender la voluntad de Dios, la cual se refiere naturalmente a los grandes asuntos mencionados en los capítulos anteriores, no a cosas triviales del diario vivir. Vemos la misma verdad en Colosenses. Colosenses 1:9 nos dice que seamos llenos del conocimiento de la voluntad del Señor. Ahí lo puede leer usted. En los capítulos siguientes menciona asuntos tales como, mire, el misterio de Dios en Cristo. El misterio de Dios, el misterio de Cristo, el plan de Dios con respecto a Cristo. Cómo Dios desea que Cristo tenga la preeminencia en todas las cosas y que Él sea el todo y en todos. Por lo tanto, cuando el Espíritu Santo habla de la voluntad de Dios en el capítulo 1, ese versículo 9 del capítulo 1, una vez más se refiere esto a asuntos extremadamente grandes. Leímos también la porción de Romanos 12:2, donde nos exhorta a comprobar la voluntad de Dios. Si usted sigue leyendo los versículos del 3 al 5 de ese mismo capítulo 12 de Romanos, continúa hablando de nuestras diferentes funciones y de nuestra coordinación en el cuerpo de Cristo. Por consiguiente, la voluntad de Dios aquí mencionada es también de grandísima importancia. Al leer Hebreos 17, es una cita directa del Señor. Es el mismo Señor hablando cuando dice: he aquí vengo para hacer tu voluntad. Y sobre esto vamos a hablar y seguir este tema de conocer la voluntad de Dios en el siguiente audio. Que la gracia del Señor sea con vosotros, amados.